Saludos traders, muy buenos días. Por acá les saluda Steven Aguilar. ¿Sí? Bienvenidos al canal. ¿Sí? Si es primera vez que estás en este canal, suscríbete, dale un like, un comentario, regálame tu me gusta para seguir subiendo contenido de valor que te aporte en tu trading y en tu análisis técnico. ¿Sí? El día de hoy lo que vamos a ver es una operativa en la NFP y cómo tú puedes tomar trades después del NFP en los índices americanos. Así que empecemos. Vamos al video. Primero, para hablar de la operación que hice el día de hoy en el futuro del Nasdaq, sí, yo tuve una compra acá, una salida justamente en este punto, sí. Pero antes de empezar, este gráfico está en el futuro del Nasdaq, sí. Actualmente yo opero el Nasdaq como tal y también opero el futuro del Nasdaq. Hago solo un trabajo, pero el beneficio es en dos mercados distintos, tanto en los CFDs de Forex como en el mercado de futuros. Porque el análisis que hago acá es el mismo análisis que utilizo para el CFD, debido a que es el mismo movimiento, el gráfico se representa de igual manera. Entonces es un solo trabajo para tener doble beneficio. Mi sugerencia para ustedes en este día es que denle una revisada a los futuros. Pueden operar futuros como también el CFD del Nasdaq. Así que vamos un poquito hablando ya del video, del tema de hoy, y vamos a empezar con una temporalidad diaria. Sí, para hoy viernes 7 de junio vemos el gráfico que venía siendo el precio en el Nasdaq. Teníamos un gráfico totalmente alcista, sí. El precio venía de respetar un FVG y luego a generar un movimiento alcista con mucha volatilidad. Sí. Entonces, luego en 4 horas, bajando de temporalidad, se van aclarando las ideas para la entrada de hoy. Y vemos también que con la noticia del NFP, el día de hoy el precio baja a un FBG, ¿sí? Generalmente las noticias de NFP que se inician los primeros viernes de cada mes siempre generan un movimiento de manipulación, ya sea van a buscar liquidez o a respetar algún FBG. En este día de hoy llegó, respetó este FBG alcista, ¿sí? Toma liquidez interna y también empieza a configurar precios alcistas en una temporalidad menor. Bajamos a 1 hora y podemos ver nuevamente que el precio 8 AM, que bueno, la noticia es 8:30, sí, había bajado a un FBG. Vean cómo en diario, en 4 horas y en 1 hora, el precio sigue bajando y respetando los FBGs, específicamente este FBG alcista, baja y respeta. Yo por contexto sé que la noticia del NFP lo que hace es manipular, crea un movimiento bajista con fuerza para engañar a vendedores, ¿sí? Lo que hace es incentivar a los vendedores creando falsos quiebres, porque ese movimiento que hizo no es un quiebre, no viene a ser un boss o un chosh, como he visto que lo llaman. No, no, señores, esto no es un quiebre, solamente fue un falso quiebre para estimular a los vendedores. Probablemente hay traders que asumen que esto fue una toma de liquidez y ahora, como ya bajó con la NFP, voy a buscar ventas. Si bien es cierto, sí toma liquidez de un máximo, pero esta toma de liquidez necesita una confirmación de quiebre como tal para esperar precios bajistas. Sin embargo, el día de hoy no hizo ningún quiebre, bajó e inmediatamente sube. Además, ¿cómo yo puedo decir que este es un quiebre bajista si en temporalidad mayor esto solamente puede ser un retroceso para seguir alcista? Como ustedes saben, en un video anterior, ¿sí? Subí las fases de precio y toda fase de retroceso va en búsqueda de un FBG. Entonces, por entendimiento, yo vi que este movimiento baja respecto al FBG, asumí que es un retroceso y después, como secuencia, va a formarse un nuevo desplazamiento alcista en búsqueda nuevamente de esta liquidez. Entonces, todo eso era parte de mi contexto, ¿sí?
que estaba esperando que llegue a esta zona, fue respetado y ahora sí bajar a temporalidad menor para encontrar la configuración de entrada. Generalmente el Nasdaq siempre va a hacer lo mismo, como repito, manipula y luego hace su movimiento verdadero. El día de hoy manipuló hacia la baja y luego sube. Hay días que manipula al alza con el objetivo de llegar a un FBG o de tomar algún punto de liquidez y luego configura el precio de forma bajista. Así que eso es repetitivo. En los últimos 10 meses se ha repetido 8 veces, creo, o 7. La mayoría de veces va a ser lo mismo. Hay casos, sí, que manipula y luego solo continúa, pero son muy pocos. La mayoría de meses de viernes de NFP siempre manipula y luego se corrige el precio. Entonces bajamos de temporalidad a 15 minutos, ¿no? En 15 minutos el precio crea la noticia, ¿sí? Como repito, esto no fue un quiebre, ¿sí? Solamente fue un retroceso en una temporalidad mayor. En esa temporalidad sí se ve bajista y probablemente en este punto, cuando la mayoría de personas que opera por OTE o por matriz de premium va a buscar venta, estimula a los vendedores justamente para luego sacarlos en un stop loss. ¿Qué pasa? Que el precio ya había dejado de estar bajista, estaba en todo una dirección alcista. Como repito, viniendo de la temporalidad mayor, sabía que el precio va a ser alcista. Entonces, ¿qué tenía que esperar? Compras. Si ustedes se quedan solo en la temporalidad menor, que puede ser 15 o 5 minutos, probablemente van a buscar ventas, pero ¿cómo funciona el precio? Siempre es de ir de temporalidad mayor a temporalidad menor. Entonces, para yo poder operar, ya sea una compra o venta, de preferencia debo revisar la temporalidad mayor. ¿Y qué me decía la temporalidad mayor el día de hoy? Que tenía precios alcistas porque esto fue un retroceso que respetó el FBG y por lo tanto tenía que haber un desplazamiento alcista que nuevamente busque la liquidez. Entonces, voy a pasar a 5 minutos para explicarles cómo es que llega a sacar a los vendedores. Primero, ¿sí? El precio que hace, crea el movimiento de manipulación. Entiendan y grábense que el movimiento del NFP por lo general siempre va a ser manipulación, ¿sí? Por lo general, no digo que siempre, por lo general. Entonces, en toda esta caída, la zona que tenía como interesante era esta única área de acá, ¿sí? Este nivel de precio era lo que podía haber sido respetado para tener ventas. Sin embargo, el precio llega, se introduce a este FBG y a primera instancia no hay movimientos bajistas. El precio vuelve a subir y esto ya me empieza a descartar de cierta manera que voy a estar bajista, porque el precio desde este punto debió empezar a bajar. ¿Sí? Otra cosa que no me gustó para buscar ventas, ¿sí? Es que cuando el precio empieza supuestamente a hacer este retroceso, deja FBGs alcistas. Si ustedes tienen un retroceso, por lo general, los retrocesos no deben tener FBGs y acá vuelven a encontrar un FBG, un vacío, una ineficiencia, como lo quieran llamar. Entonces, esto ya me descartaba que era un movimiento de retroceso. Ya era un inicio de una expansión o una reversión alcista que buscaba los máximos. Entonces, ¿qué hago? Bajo a temporalidad de 2 minutos, ¿sí? Para esperar la apertura del mercado. Los índices de preferencia se deben buscar operaciones a partir de las 9:30, ¿sí? Entonces, asumiendo que por temporalidades mayores y temporalidades de 5 minutos tenía una dirección alcista, solo estaba esperando una configuración como tal para poder entrar en compras. ¿Sí? ¿Qué hace el precio? Vean ustedes, me forma un máximo, ¿sí? ¿Qué hace luego el precio? Sube, ¿sí? Recuerden que con esta subida entra el FBG de 5, de 15 minutos y desde este punto, si debió ser bajista el precio, tenía que haber bajado. Sin embargo, se mantiene sobre este máximo, pasando tiempo por encima del máximo y el tiempo es un factor clave. Recuerden que el algoritmo siempre va a ser tiempo y luego precio.
Entonces, como ya tenía tiempo sobre el máximo anterior, me daba a indicar que estaba en una estructura o una dirección alcista. ¿Qué esperé para comprar? Primero la apertura, 9:30 de la mañana, hora Nueva York. El precio abre y luego toma liquidez. Toma liquidez dentro del FBG alcista que había formado. Este FBG, a mí me encanta operarlos, ¿sí? Son importantes estos FBGs que se les conoce como natures. Entonces, entro en esta toma de liquidez, ¿sí? Acá en esta mecha de acá, asumo que esa es la toma de liquidez y ahora va a continuar el precio alcista buscando este máximo de acá, justamente el máximo que se había formado en la NFP. ¿Qué hace el precio? Abre, toma la liquidez, empieza a subir. Vean que baja, pero no me tomé el mínimo. Si el caso hubiese sido que cuando bajó cerraba por debajo de este FBG, probablemente cancelaba mi entrada en compra. Sin embargo, vi que el precio tomó liquidez, empieza a subir, baja, sigue respetando esta zona de este FBG y luego, ¿qué hace el precio? Desplaza alcista. A partir de las 10 de la mañana, que arranca el micro, ¿sí? El precio consolida y me deja liquidez. Entonces, acá yo estaba esperando o bien el precio va a tomar esta liquidez y sube o va a subir para dejar liquidez que luego va a ser tomado. ¿Sí? Entonces, vean esta temporalidad, 10 de la mañana, ¿qué estaba pasando en el Nasdaq? Estaba consolidando, pero toda esta consolidación ya venía de una dirección alcista y ya venía respetando máximos. Entonces, le di una revisada a los otros dos índices, tanto al Dow Jones como al SP 500 para ver qué es lo que estaban haciendo. Cuando paso al SP 500, vean que hizo lo mismo, ¿sí? Sube, respeta el FBG, ¿sí? Empieza a subir y a las 10 nuevamente consolida, pero esta consolidación está por encima de máximos. Esto me valida que el precio va a ser alcista. ¿Qué hice? Dije, si el S&P está alcista, solo debo dejar correr nada más. El siguiente activo, el Dow Jones, igual esto toma liquidez, empieza a ser alcista, ¿sí? Abre el mercado, empieza a bajar, se lleva un mínimo de liquidez, un swing low, vuelve a salir, retrocede un FBG. Acá fue una compra muy oportuna para el Dow Jones, ¿sí? Y a partir de 10 que empieza a ser totalmente alcista. Entonces, como ya tenía el S&P 500 y el Dow Jones alcistas, el Nasdaq debía seguirle el paso, es decir, debía seguir también de forma alcista, solo que debíamos esperarle un poquito más de tiempo para poder tomar una entrada, para dejar correr la entrada, mejor dicho. Entonces, ¿qué hice? Ya sabía que estaba en esta consolidación me iba a generar un nuevo desplazamiento alcista y solo dejé correr el precio. El precio comienza a subir, a subir, a subir, ¿sí? Y cuando alcanza 10:45 por ahí, acá, cierro la posición debido a que el precio ya había estado en este rejection block, ¿sí? ¿Cuál es el rejection block? Este cierre de esta vela alcista de acá, ¿sí? Me lleva a cerrar. Justamente estaba por iniciar el segundo macro de los índices, que viene a ser a las 10:50, y generalmente en los macros o hace retrocesos o genera reversals, ¿sí? Entonces, como en la prueba de fondeo, en la firma en la que estoy, tenemos drawdown que te persigue. Yo cerré la posición acá para no tener drawdown. Incluso cuando entré, el drawdown que tuve fue muy poco, si se dan cuenta. Es decir, creo que 2 a 4 minutos como máximo es que tuve un precio en rojo y luego todo el trade fue positivo, ¿sí? Entonces, llegando a esto de las 10:50, yo cierro porque llegó al rejection. Sí, tuve un beneficio aproximado de más de $500 y el resto dije, si va a subir, que suba, si va a bajar, igual ya estoy fuera. ¿Y qué hizo a partir de ese punto? Subió un poquito más, ¿sí? Y luego genera su reversión. Vean toda esta caída que tiene el precio. Toda esta caída baja a llevarse la liquidez que había dejado el precio inicialmente. Acá tenemos un equal low, que el precio lo toma,
¿sí? Y luego de tomar esta liquidez, el precio vuelve a subir y cuando sube, se va a llevarse este máximo que había formado. Lo lleva a partir de la 1:30, hora New York, 1 de la tarde, y luego de haber tomado esa liquidez, el precio nuevamente continuaba bajista por todos los sell side que había dejado. Entonces, vean esta configuración, préstenle atención porque en las NFP sucede de forma muy repetitiva. Recuerden siempre que la NFP es un movimiento que busca manipulación y luego el precio crea configuración en sentido contrario. El día de hoy nos tocó una manipulación bajista para luego hacer la distribución alcista. Hay días que el precio manipula alcista para hacer su distribución bajista, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden tener una operativa en NFP, ¿sí? Mi entrada siempre es por tiempo y liquidez y mi salida de igual manera siempre son por tiempo y liquidez. Sin más, espero que les haya gustado este video. Llévense lo mejor para sus propias operaciones. Disfruten y dejen un comentario. No olviden de suscribirse al canal. Nos vemos.